Buenos muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estudiar lo que son vectores en física. Vamos a ver vectores de física 1 estilo universitario, así que lo vamos a tratar de cubrir todo en un solo video y espero que les sea muy útil para aquellos que están estudiando física, ya sea en el colegio o en la universidad, el instituto, etc. Así que comencemos. Gente, antes de continuar con el video, quiero pedirles disculpas por la calidad del audio. Yo sé que es pésima y que no es la mejor del mundo. Hasta el día de hoy no he podido comprarme el micrófono, un micrófono decente para grabar, así que mil disculpas de antemano. Y bueno, trataré de mejorar la calidad del audio de aquí a un tiempo, ya veré cuándo. Así que nada, mil disculpas y activen los subtítulos si en alguna parte no entienden. Así que nada, continuemos, muchachos. Ahora, primero que todo, ¿qué es un vector? Bueno, un vector decimos que es algo que tiene magnitud, que tiene dirección o sentido. Normalmente en física y en matemáticas los vectores se representan como una flecha y decimos que esto es la magnitud o el módulo, la magnitud o módulo, que sería el tamaño del vector, y decimos dirección o sentido dependiendo el ángulo al que apunta y hacia dónde, en qué sentido, ya sea positivo o negativo, porque sabemos que se divide en primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, que sería a este lado los positivos y a este lado los negativos. Así que básicamente eso sería un vector en términos resumidos. Y ahora, ¿cuáles son las características de un vector? Bueno, un vector, como ya les mencioné aquí, tiene un módulo que es su tamaño y tiene expresión analítica de los vectores unitarios, o que también podemos decirle componentes. ¿De acuerdo? ¿Y qué serían las componentes? Bueno, las componentes van en base al plano en el que estemos trabajando. En este caso, si nosotros estamos trabajando en un plano XY o plano cartesiano, aquí tenemos aquí tenemos yx, entonces tendríamos dos componentes que sería la componente en x y la componente en y. Y supongamos que tenemos aquí el vector, entonces estos serían nuestros componentes. Esto de aquí, esta parte con la que conecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, normalmente en física universitaria, nosotros trabajamos con vectores en R al cubo o en el espacio, que sería así. Tendríamos un X, una y una Z, que sería en el espacio. Así que ya aquí tendríamos tres componentes, que sería X, Y y Z, y nuestra expresión analítica sería I para X, J para y K para Z. ¿De acuerdo? Así que una vez estos conceptos claros, que no son demasiado difíciles de comprender, podremos estar trabajando con lo que son los vectores. Así que, muy bien. El módulo, que como ya les dije que es el tamaño del vector, se representa de esta manera. Si tengo un vector A, represento de esta manera con dos rayas a los costados el módulo. Y así que vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nos dan, vamos a hacer un ejemplo primero en el plano, que sería y y x. Si nos dan un vector a con componente 3 en x más 2
en Y, ¿cómo hallaríamos el módulo? Simple y fácil, con la fórmula de Pitágoras. Y decimos que nuestro módulo o el tamaño de nuestro vector es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos daría como resultado 3 elevado al cuadrado es 9, más 2 elevado al cuadrado es 4, y si esto lo sumamos nos da como resultado raíz de 13. Este de aquí sería el tamaño de nuestro vector, el módulo. Entonces decimos que nuestro módulo del vector A es igual a raíz de 13. Muy bien, esta parte ya la tenemos cubierta. Muy bien amigos, continuando con la parte del módulo de un vector, esto que vimos aquí arriba es para un vector en el plano X y Y. Y sería absolutamente lo mismo si trabajamos en el plano R al cubo, que sería con Z, con X y con Y. Y ahora recuerden que estos tres son positivos. Si nosotros, por ejemplo, esta X la trazamos así, esto ya sería negativo. Si la Z hacia abajo, sería Z negativo y la Y a este lado sería Y negativo. Así que, bueno, eso tómenlo en cuenta para todo. Y también para el plano cartesiano, que sería en 2D, sería lo mismo. Esto sería 3D y el de aquí 2D. Así que bueno, ahora para sacar el módulo de un vector que es R al cubo, es absolutamente lo mismo. Supongamos que yo tengo 2 en X más 3 en Y más 7 en Z. Para sacar su módulo, su tamaño, seguimos la misma fórmula que es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y ahora, una cosa, si por ejemplo aquí les dieran un negativo, ¿de acuerdo? La verdad da igual si lo ponen el negativo o no, ya que un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo, porque menos por menos es más, así que siempre nos va a dar como un número positivo. Así que aquí nuestro módulo sería raíz de 4 más 9 más 7 al cuadrado nos da como 49. Y ahora si sumamos todo esto, lo estoy haciendo en la calculadora, así que 4 más 9 más 49 nos da como resultado 62. Así que nuestro módulo de nuestro vector A sería raíz de 62, que si lo llevamos a números enteros o decimales nos da como resultado 7,87. Y ahora aquí que se pone X, Y, Z, Y, J, K, ¿qué pongo? Lo cierto es que normalmente aquí, dependiendo del enunciado del ejercicio, no se pone nada. En este caso, como estamos trabajando con vectores puros, no nos está dando un enunciado ni nada de que tipo un avión se desplaza en tal sentido, tal dirección, calcular magnitud, etcétera. Como aquí no nos da esos datos, entonces nosotros lo dejamos en blanco, no pasa nada. O también en algunos libros lo suelen poner como unidades al cuadrado, ya que es el tamaño del vector, pero normalmente lo dejamos en blanco, en vacío, ya que no nos pone ningún enunciado como tal. Así que la fórmula para hallar módulo en un vector decimos que es raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Si fuera un vector en el plano cartesiano
XY, entonces solamente sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Y si fuera en R al cubo, sería esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Así que si hablamos de módulo, es todo esto. Súper sencillo, súper fácil, sin darle tanta vuelta al asunto. Muy bien, muchachos. Antes de pasar al tema de las componentes, vamos a pasar al tema de graficar, el vector y encontrar la dirección. Encontrar dirección. Disculpen que escriba mal, es que estoy usando una tableta gráfica, así que es más complicado. No estoy acostumbrado. Así que bueno, cuando ustedes escuchen o lean dirección, esto quiere decir los ángulos, ¿de acuerdo? Los ángulos del vector. Y bueno, supongamos que tenemos un vector con las siguientes componentes. Cuando yo diga vector, lo vamos a representar así. Que tengo un vector con componente 4 en y. Recuerden que esta es expresión analítica. 4 en y menos 5 en j. Si nosotros aplicamos la fórmula de Pitágoras, que sería 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. El menos 5 en realidad no afecta, pueden ponerlo directo como 5 al cuadrado, pero ya depende de ustedes, ¿no? Yo no lo suelo poner. Ahora, nosotros aquí vamos a sacar 6,4. Este es el tamaño de nuestro vector. Nuestro vector A tiene un módulo o un tamaño de 6,4. Y ahora, ¿cómo hallamos los ángulos o la dirección? Vamos a utilizar los cosenos directores, ¿de acuerdo? Rememoricen ese nombre, cosenos directores. Vamos a ocupar esa fórmula. Entonces yo digo que alfa va a ser igual al coseno de menos 1 sobre la componente en AX dividido, bueno, AX sobre la componente AX sobre el módulo del vector. Beta va a ser igual al coseno de menos 1 de la componente en AY sobre el módulo del vector. Y para finalizar, gamma va a ser igual a coseno de menos 1 por A sobre la componente en Z dividido entre el módulo del vector A. Y ahora se estarán preguntando, ¿qué es esto? ¿Por qué AX? ¿Por qué AY? ¿Por qué AZ? ¿Por qué AX es alfa? ¿Por qué AY es beta? ¿Por qué AZ es gamma? Bueno, nosotros, recuerden que tenemos, en el caso del espacio R al cubo, tenemos esto, Z, Y y tenemos X. Bueno, siempre, 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 por trigonometría básica, nuestra X va a trabajar con el ángulo alfa, siempre. Nuestro gamma o nuestra Y va a trabajar con beta. Ahí me equivoqué, van a disculpar. Nuestra Y siempre va a trabajar con beta, con el ángulo beta. Y nuestra Z siempre va a trabajar con gamma, con el ángulo gamma. ¿De acuerdo? Así que siempre tengan eso presente. Entonces, como alfa siempre va a trabajar con X, es por eso que nosotros decimos que nuestro coseno o nuestro ángulo alfa va a ser igual al coseno de menos 1 al cocoseno o coseno a la menos 1 por un
a componente X dividido o sobre el módulo de A. ¿De acuerdo? Sé que es un poco que confunde al principio, pero conforme vayamos avanzando todo va a ir cobrando sentido. Así que una vez eso claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer alfa va a ser igual a coseno. En la calculadora normalmente no hay coseno a la menos 1, es arccos, que es lo mismo, arcocoseno. Arcocoseno es el negativo, que sería lo mismo que coseno a la menos 1. Así que coseno a la menos 1, ¿cuánto es nuestra componente en y? O nuestra componente en x. Recuerden que i, j y k es una manera de representar los vectores unitarios, ¿de acuerdo? En realidad, como les dije al principio, i es x, j es y, y si aquí tuviéramos z, sería k. Así que no se compliquen. Bueno, si aquí tuviéramos k, sería z, o al revés. Así que en esa parte no se compliquen ni se chipen. Así que, muy bien. Nuestra componente en x, aquí dice 4i, sobre nuestro módulo que es igual a 6,4. Y si nosotros en la calculadora metemos todo eso, nos va a dar como resultado 51,3 nuestro ángulo alfa. Como ven es súper sencillo. En realidad estas fórmulas de aquí ya están despejadas, porque en realidad esto viene así. Beta, bueno, beta por coseno es igual a y dividido a, o bueno, algo así. Pero aquí ya se las estoy trayendo las fórmulas ya despejadas, ya listas para utilizarse. Aquí no tienen que despejar nada, en la fórmula de Pitágoras tampoco. Ya está todo listo. Así que pueden usarlas tranquilamente sin preocuparse por despejarla. Ahora sería muy distinto que les digan despejenla. Pero si les dijeran sería así, miren. Coseno en este caso de beta es igual a la componente de AY sobre el módulo del vector. Y esto de aquí pasa con negativo, que sería coseno de beta igual a coseno a la menos 1 de la componente en y sobre el módulo del vector. Sería lo mismo que tenemos aquí arriba, así que no se compliquen, yo ya se las traje la fórmula despejada. Bueno, ya hallamos el ángulo del vector alfa, perdón, ya hallamos el ángulo alfa del vector A, así que vamos a pasar con beta. Siguiendo la fórmula sería lo mismo, coseno a la menos 1 de nuestra componente en y, que sería menos, siempre respeten el signo. Si dice aquí negativo, ponemos negativo. 5 sobre 6,4 y esto nos va a dar como resultado 141,4 grados, nuestro vector beta. Y aquí, ¿qué ponemos en gamma? Bueno, aquí no nos ha dado nada, pero si lo pusiéramos, vamos a hacer una prueba. Gamma, coseno a la menos 1, pues como aquí no nos ha dado nada en la componente en z, vamos a suponer que aquí es 0, 0k positivo, así que 0 sobre 6,4 y esto nos va a dar como resultado 90 grados. Nos da como resultado 90 grados. ¿Y qué pasa? Bueno, no quiero adelantarme, pero nos da como resultado 90 grados. Si a ustedes no les pide, no es necesario que lo hagan. Así que esta parte pueden omitirla. Ya más adelante vamos a ver qué pasa si nos pide. Así que bueno, ya con esto sacaríamos lo que son los ángulos de un vector. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo graficamos todo esto? Muy bien, permítanme aquí hacer un poco de alejarme de la hoja. Ok, ahí, esto aquí lo voy a cerrar. Ya.
¿Cómo graficamos todo esto? Se supone que tenemos en Y, bueno, tenemos en Z, en Y y en X. ¿Cómo graficaríamos nuestro vector A? Recuerden que esta Y es X y esto de aquí es Y. Entonces sería, como este es negativo, voy aquí a buscar otro color. Como este es negativo, la Y negativa apunta hacia este lado. Recuerden que en el sentido contrario va nuestras componentes en negativo. Y aquí sería menos Z. Así que ahora voy a buscar otro color. Un verde. Aquí se ve bien bastante el verde. Se ve bien bastante. Me chipé para hablar. Se ve bastante bien el verde, así que tenemos 4 en X. Y aquí ya cada uno esto es su referencia, ¿no? Se arman. Si en este caso mío es cuadricular, así que yo lo voy a armar de esta forma. Aquí 1, 2, 3, 4. Ahora, 5 en negativo en Y. Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, ¿cómo grafico esto? Tengo que buscar la intersección de ambos puntos. En este caso, hay una manera directa que sería esta. Cuento 4 en X y menos 5 en Y a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo de aquí cuento 4 en X, 1, 2, 3, 4, esta sería mi intersección. Aquí es donde conecta, o bueno, de donde sale del origen el vector. Entonces mi vector A sale del origen y ese sería mi vector. Como pueden ver, no es tan complicado. Y aquí se forma en realidad podemos hacer así como para que tenga más sentido y se vea bastante bien. Como podrán ver, hallar el módulo, los ángulos y graficar es extremadamente fácil. Hay una cosa más que quiero enseñarles, que esta fórmula les va a ser muy útil. Supongamos que nos dieron las mismas componentes 4 en Y menos 5J más 0K, ¿de acuerdo? O supongamos que no se las dieron, que no le dieron el 0K y les piden hallar el ángulo en gamma. ¿Cómo hallaríamos el ángulo en gamma? Bueno, hay otra fórmula que es muy buena, que nos dice que el ángulo es igual a coseno menos 1 raíz de 1 menos el coseno del ángulo que ya tenemos elevado al cuadrado menos el coseno del otro ángulo que ya tenemos al cuadrado. Supongamos que nos piden hallar el ángulo de gamma, pero no tenemos la componente en Z o la componente en K. Entonces, ¿qué haríamos? Simple. Digo que mi ángulo en gamma va a ser igual a coseno de menos 1 raíz de 1 menos el coseno del ángulo que ya tengo que es alfa, y digo que alfa es igual a 51 al cuadrado menos el coseno de beta, que es 141,4 grados al cuadrado. Y si yo meto todo eso en la calculadora, ahora les digo cuánto sale. Sería coseno de menos 1 igual a 1 menos coseno de 51 al cuadrado menos
coseno de 141,4 al cuadrado me sale me sale 90 grados. Así que aquí anoto 90. Así que en algún caso, si les pidieran hallar ese, ese ángulo y no tienen la componente, pues pueden utilizar esta fórmula de aquí que les puede servir mucho. Ahora, supongamos que yo tengo o que me piden hallar alfa, pero no tengo la componente para hallar alfa. Entonces hago lo mismo, coseno de -1, raíz de 1, menos, esto es importante, el orden sí importa, coseno de beta, que es 141,4 al cuadrado, menos el coseno de gamma, que son 90 al cuadrado. Entonces, todo esto, si yo lo meto en la calculadora, me va a dar como resultado, ahora mismo les digo, 90, 141,4, me da como resultado 51, que es lo mismo que tenemos aquí. Lo mismo, 51. Esto de acá es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, esta fórmula es bastante buena, la mejor. Y los puede salvar de un apuro en caso de que no tengan una componente. Y esta fórmula ya está despejada aquí, igual, lo mismo. Ya está despejada, no tienen que despejarla, simplemente es reemplazar. Ahora vamos a pasar con el tema de cómo hallar las componentes o la expresión analítica. Y bueno, una cosa más que olvidé decirles acá, bueno, esta es una regla general o un consejo, es que siempre cuando trabajen con los ángulos, trabajen con las fórmulas, bueno, con los decimales exactos. Por ejemplo, si en la calculadora les sale 51,45, 57, así muchos decimales, siempre trabajen con 2. Y si van a trabajar con 2, sigan trabajando durante todo el ejercicio hasta finalizar con 2 decimales. Porque si por ejemplo aquí trabajan con 2 y en otro ángulo trabajan solamente con 1 y en otro ángulo trabajan con 0, esto les va a dar error a la hora de meter datos a la calculadora. Así que si van a trabajar con 2 decimales, trabajenlo todo. Si van a trabajar con 0 decimales, es decir, con números enteros, igual manténganlo. Así que eso es un consejo de mi parte porque en la calculadora les va a dar muchos problemas. Y ahora pasemos con cómo encontrar los componentes o la expresión analítica. Muy bien, esto igual es súper sencillo y hay fórmulas para esto. Supongamos que nos dan un vector de tamaño 5 con un ángulo en alfa de 30 grados, con un beta de 60 grados y con un gamma de 90 grados. Muy bien, teniendo estos datos es súper sencillo porque tenemos la fórmula que es que la componente en x es igual al coseno del ángulo alfa por el módulo que es 5. Como les había dicho anteriormente, siempre la componente en x trabaja con alfa, la componente en beta trabaja con y, la componente en z trabaja con gamma. Así que aquí sería AY igual a coseno de beta, que son 60 grados, por el módulo que es 5, la componente en z, que es coseno de 90, multiplicado por el módulo. Y ahora, como dato curioso, siempre que multipliquen por coseno de 90, siempre les va a dar 0. Siempre. ¿De acuerdo? Así que esperen, voy a borrar esto. Ahí. Siempre les va a dar 0. Y ahora, si metemos en la calculadora, esto nos va a dar como resultado 4,3 y 2,5. ¿Y cómo sabemos si esto está bien? Simple, podemos hacer esto, Pitágoras.
igual a 4,3 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Y si lo metemos en la calculadora, esto nos da como resultado 4,3 más 2,5 al cuadrado. Nos da 4,97, que si lo redondeamos, esto es igual a 5, que es el 5 de acá. Y esto, como otra regla de matemáticas, cuando tienen números que son iguales a 9, que el primer decimal es igual a 9 y el segundo es igual a 7, pueden redondearlos directamente a un número entero para que sea más fácil. Esto se conoce en física y en matemática como aproximaciones. Y bueno, esto lo podemos dejar en 5, que sería justamente el, el 5 que ya tenemos aquí. Así que esto está correcto. Y la fórmula, se las anoto aquí, sería que la componente de un vector, esperen, la componente de un vector, aquí esto puede ser X o puede ser Y o puede ser Z, es igual al coseno de su ángulo multiplicado por el módulo de ese vector. Y esto nos da como resultado la componente. Y ahí tienen su siguiente fórmula. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo hallar la componente o la expresión analítica, se nos va a facilitar mucho a la hora de hacer ejercicios de vectores. Existe otra fórmula que es para hallar componentes. Esta sería nuestra segunda fórmula para hallar componentes de un vector. Y la fórmula nos dice que la componente de un vector, ya sea X, Y o Z, va a ser igual a la raíz del módulo del vector elevado al cuadrado menos la componente de ese vector, ya sea X, Y o Z, al cuadrado menos la componente de X, Y, Z al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que queremos hallar la componente en X, pero no tenemos el ángulo de la componente, no tenemos el ángulo de alfa. Entonces, usando esta fórmula sería, yo digo que mi vector A, su componente en X va a ser igual a raíz cuadrada a su módulo 5, perdón, se me corrige esto, aquí va a ser igual a 5 menos su componente en Y, que es 2,5 al cuadrado, menos su componente en Z, que es 0 al cuadrado. Y si yo todo eso lo pongo en la calculadora, me va a dar como resultado 2,5 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que eso se puede obviar. Me da como resultado 4,3, que es justamente lo que tenemos aquí arriba. Entonces, esta fórmula igual es correcta y todo esto está bien. Y esta fórmula es súper útil en algún caso que le faltara un ángulo, pero cosa que eso no puede pasar o que no les debería pasar, porque aquí ya les di fórmulas para que hallen los ángulos mediante los cosenos directores. Les di las fórmulas base, que es con coseno a la menos 1, y les di la otra fórmula que igual esta sirve si solamente tienen dos ángulos. Entonces, todo esto está correcto, está bien, y espero que les sirva, y les tiene que servir obviamente. Muchachos, hasta aquí llegamos con la primera parte de vectores de física.
Esta sería la parte uno y próximamente les estaré subiendo la parte 2. Espero que el video les haya gustado, que les sea muy útil. No olviden suscribirse, dejar un like. Aquí les voy a poner suscribirse y dejar un me gusta, un like. Así que no olviden compartir igual el video y que nada, sería de mucho apoyo y lo agradezco. Les estaré subiendo el próximo video, la parte 2, entre mañana y pasado mañana.